María Elena ya no esperaba nada de la vida. A sus 67 años, viuda desde hacía casi una década, su mundo se resumía a una casa silenciosa, una mecedora que crujía con el viento y fotografías antiguas que dolían más de lo que consolaban. Los días pasaban despacio, como si el tiempo se hubiera olvidado de ella. Su marido, Joaquín, había sido su gran amor, su mejor amigo y su rutina durante casi 40 años. Desde que él se fue, víctima de un infarto repentino, nada volvía a tener sentido. La casa donde vivieron juntos, en el interior de Mendoza, Argentina, parecía congelada en el tiempo. Los libros seguían en las mismas estanterías, las tazas de café aún formaban pareja, pero una de ellas nunca más volvió a usarse. María pasaba los días sentada cerca de la ventana, tejiendo en silencio o escuchando la radio antigua, siempre en la misma emisora. Su jardín, antes colorido y lleno de vida, estaba cubierto de hojas secas, como si reflejara el abandono que ella sentía por dentro. Los vecinos ya se habían acostumbrado a su soledad discreta. Algunos aún la saludaban de lejos, otros solo comentaban entre ellos. Pobre María, se le fue la luz cuando se fue Joaquín. Todo cambió una tarde de otoño, cuando el destino decidió tocar a su puerta, o mejor dicho, arañar su portón. Era un perro callejero. Pequeño, flaco, con el pelaje sucio y enredado, y una mirada que mezclaba miedo y esperanza. Se quedó allí, quieto, mirándola por la rendija del portón como si la conociera de otra vida. María dudó. Por un momento pensó en ignorarlo, pero algo en esa mirada atravesó su coraza. Se acercó despacio, abrió el portón y, en un gesto casi mecánico, se agachó para ver de cerca a aquel visitante inesperado. «¿Y tú qué haces por aquí, chiquitín?», murmuró. El perro movió la cola lentamente, como agradeciendo la gentileza. Era un mestizo, con el hocico gris y los ojos marrones profundos. No era bonito, ni imponente, pero tenía una dulzura en sus gestos que desarmó por completo a María. Le dio un poco de agua y trozos de pan, y él los aceptó con delicadeza, sin invadir, sin exigir. Solo agradecido. Esa noche, por primera vez en años, María dejó la puerta trasera entreabierta. Y el perro, como si comprendiera la delicadeza de aquel gesto, se acostó en la alfombra del porche, en silencio. A la mañana siguiente, aún seguía allí. Y al día siguiente también. María empezó a llamarlo Tito, el nombre de un personaje de la infancia de su difunto esposo. No sabía explicar por qué. Solo sintió que ese nombre le quedaba bien. Y con el pasar de los días, él empezó a encajar en la casa, en la rutina y sin pedir permiso también en su corazón. Las mañanas comenzaron a tener un nuevo sonido, las patitas de Tito caminando por el piso de madera. Las tardes ganaron color, con él corriendo por el jardín, jugando con hojas secas como si fueran tesoros. Y las noches dejaron de ser tan frías, con Tito durmiendo a los pies de la cama, respirando lento, como quien cuida un corazón frágil que intenta reconstruirse. María aún lloraba por Joaquín. Pero ahora, también lloraba de otra manera, de gratitud por ya no estar sola. La historia de ellos apenas comenzaba. Pero, en ese instante, incluso sin decir una palabra, Tito ya le había enseñado a María algo que ella creía haber olvidado: el amor no muere, solo cambia de forma. Los días fueron acumulándose como hojas en el patio. Lentamente, pero con una belleza silenciosa. María Elena, que antes evitaba mirarse al espejo, ahora se permitía sonreír con la misma naturalidad con la que ponía comida en el plato de Tito. Era como si ese perro, con su presencia simple y amorosa, hubiera llenado todos los pequeños vacíos que se esparcían por su alma. Tito no era un perro entrenado. No sabía sentarse cuando se lo pedían. No daba la pata. No hacía trucos. Pero sabía sentir. Cuando María lloraba en silencio, él simplemente se acostaba a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo. Cuando ella se animaba y ponía una vieja canción en la radio, él giraba alegremente, como si también bailara con sus propios recuerdos. Una vez, ella fue al armario y sacó una manta que no usaba desde que Joaquín se fue. Era la manta que los dos usaban en las noches de invierno, viendo películas antiguas. Sin pensarlo mucho, María la puso sobre el sofá y dejó que Tito se acostara allí. Era como permitir que el pasado y el presente compartieran el mismo espacio. Sin culpa. Sin miedo. En el pueblo, la gente empezó a notar el cambio. La mujer que antes pasaba desapercibida ahora caminaba todos los días con un perro a su lado. No decía mucho, pero el brillo en sus ojos hablaba por ella. Algunas señoras del barrio incluso se acercaron, preguntando el nombre del perro, elogiando su comportamiento. Él no es solo un perro, es un ángel que se perdió y me encontró a mí, dijo María una vez, con una sonrisa tímida. Pero, como la vida siempre exige equilibrio, la tormenta no tardó en llegar. Una mañana de viernes, mientras María barría el patio, Tito comenzó a ladrar insistentemente. No era un ladrido cualquiera. Era agudo, tenso, casi desesperado. Ella corrió hacia el portón y vio a dos hombres en una moto pasando lentamente por la calle. Uno de ellos miraba fijamente hacia dentro de la casa. Al día siguiente, por primera vez en meses, el portón fue forzado durante la madrugada.
María se despertó asustada por el ruido, pero cuando llegó a la sala, encontró solo la puerta entreabierta y a Tito en posición de alerta, con el pelaje erizado y los ojos brillando de adrenalina. Había impedido que alguien entrara. Y aunque era pequeño, no había dudado en proteger ese hogar que ahora también era suyo. María llamó a la policía. El susto fue grande, pero no se habían llevado nada. Aún así, el incidente plantó una semilla de inseguridad dentro de ella. Volvieron los miedos nocturnos, los escalofríos ante el menor ruido. Empezó a dormir con las luces encendidas, y Tito, dándose cuenta de todo, dormía más atento que nunca. Los días siguientes fueron confusos. María no quería parecer paranoica, pero cada sombra le parecía sospechosa. El mundo, que antes había ganado color con Tito, volvía a teñirse de gris. Y lo peor, comenzó a pensar si no estaría poniendo al perro en peligro. Tal vez deberías irte, chiquitín, este mundo ya no es seguro. Murmuró una noche, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. Pero Tito solo la miraba, con esa serenidad que parecía venir de otro plano. Como si dijera, estoy aquí. No me voy a ningún lado. La semana siguiente, algo aún más inesperado ocurrió. Mientras caminaban por la plaza del pueblo, una mujer elegante, de cabello rojo recogido en un moño, se acercó a María. Llevaba ropa costosa, una bolsa pequeña y una mirada decidida. Perdone, este perro, usted lo encontró cerca de aquí. María sintió el estómago helarse. ¿Por qué lo pregunta? La mujer explicó que su hermano había perdido un perro muy parecido meses atrás, cuando estaba en tratamiento por una depresión profunda. El perro, según contó, se había escapado durante un paseo y nunca volvió. Se llama Simón. Tenía una mancha blanca en el pecho, como una estrella. María sintió las piernas aflojarse. Tito o Simón, de hecho tenía una mancha en el pecho. Una estrella casi perfecta. Lo siento, yo no lo sabía. Él llegó solo. Estaba sucio, desnutrido, pensé que no tenía dueño. La mujer sonrió, pero sus ojos estaban llenos de expectativa. Podría ser él. Mi hermano todavía lo busca. Nunca superó su pérdida. El mundo de María empezó a tambalear. Tito la había salvado. Tito le había devuelto el color a su vida. Tito era todo lo que ella no sabía que necesitaba. Pero, ¿y si él pertenecía a otro? ¿Y si el amor que había reencontrado tenía que ser devuelto? Esa noche, se sentó en el sofá con Tito a su lado, su cabeza apoyada sobre su pierna, como siempre. Miró la estrella blanca en su pecho. Y, llorando en silencio, le preguntó al universo. ¿Qué se supone que debo hacer, si volver a perderlo significa perderme a mí misma otra vez? La mañana siguiente amaneció con el cielo pesado. Nubes bajas, cargadas de un gris opaco, cubrían el pueblo como una manta asfixiante. María Elena se despertó con el corazón encogido. Sabía que la mujer volvería. Sabía que la historia de Tito o Simón aún no había terminado. Y, en el fondo, temía que esa historia no terminara a su lado. Tito, como siempre, estaba allí. Sentado a los pies de la cama, atento, con los ojos fijos en ella. Pero había algo diferente esa mañana. Como si él también supiera que algo estaba por suceder. María preparó el café en silencio. Puso 2 rebanadas de pan en la tostadora, pero no comió. Solo observaba a Tito, que yacía con la cabeza sobre las patas, callado, como si sintiera el ambiente extraño. A las 10 en punto, tocaron la puerta. Era la mujer del cabello rojizo. Pero no venía sola. A su lado, un hombre delgado, de semblante cansado, ojos hundidos y el rostro cubierto por una barba descuidada. Sus hombros caídos delataban el dolor de quien había perdido mucho más que un perro. Era su hermano. Buenos días. Vinimos a saber si realmente es Simón. María dudó por un momento. Miró a Tito, que seguía a su lado, sin moverse. Luego, abrió la puerta con delicadeza, como quien abre una herida que aún no quiere tocar. Pueden pasar. El hombre se acercó despacio. Se arrodilló frente al perro. Su cuerpo temblaba. María contuvo la respiración. Simón, mi niño, eres tú. Tito solo lo miró. Tranquilamente. Y, para sorpresa de todos, se alejó. Volvió junto a María, sentándose a su lado. Con los ojos fijos en ella. Como si dijera, estoy con ella. El hombre empezó a llorar. En silencio. La hermana lo abrazó por los hombros. María, con el corazón hecho pedazos, se agachó para acariciar a Tito. Él no lo reconoció. El hombre negó con la cabeza. Tal vez haya encontrado un nuevo hogar. Tal vez ya haya elegido. La mujer pelirroja se levantó, secando discretamente las lágrimas que caían. Parece que encontró a alguien que también necesitaba ser salvado. María no pudo contener las lágrimas. Una mezcla de alivio y dolor. Porque en ese instante, supo, el amor que Tito llevaba no era prestado. Era real. Era suyo. Y también de ella. La mujer se acercó a María. Si realmente es él, no queremos llevárnoslo a la fuerza. Mi hermano, ya ha perdido demasiadas cosas. Si él no quiere volver, entonces que se quede.
Pero, si algún día quiere visitarnos, será bienvenido. María solo asintió, sin palabras. La puerta se cerró con delicadeza. Y ella se quedó allí, de rodillas, con Tito a su lado, sintiendo que la vida había hecho un nudo, y lo había desatado al mismo tiempo. Pero el día aún no había terminado. Esa misma noche, mientras el viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba las ventanas, María escuchó un ruido extraño en el patio. Tito ladró fuerte y corrió hacia la puerta. Con los ojos atentos, gruñía, con el pelo erizado como aquella madrugada del intento de robo. Ella tomó el celular y llamó a la policía, nuevamente. Pero antes de que pudieran atender, escuchó un estallido vidrio rompiéndose. El susto la hizo soltar el teléfono. Tito corrió hacia el sonido, ladrando como nunca antes. Tito, Tito, vuelve aquí. Pero él ya había atravesado la puerta trasera. 2 hombres encapuchados estaban dentro del patio. Uno de ellos intentó atrapar a Tito, pero el perro se esquivó con agilidad, lanzándose sobre el intruso con una ferocidad protectora. El otro hombre empujó una caja contra el perro, intentando inmovilizarlo. Tito mordió con fuerza su pierna. Fue entonces cuando María, desesperada, encendió todas las luces de la casa y gritó: «La policía ya viene en camino, salgan de aquí». Los hombres, asustados por la luz y el alboroto, empezaron a retroceder. Tito seguía afuera, ladrando, defendiendo el territorio, defendiéndola a ella. El vecindario se despertó. Luces se encendieron en varias casas. La policía llegó en pocos minutos. Los invasores lograron escapar, pero no sin dejar rastros y marcas de la mordida de Tito. Cuando los oficiales entraron en la casa, María estaba sentada en el suelo, con Tito en brazos. El perro temblaba, pero sus ojos brillaban como brasas vivas. Estaba herido. Un pequeño corte en la pata. Pero vivo. Y más que eso, fiel hasta el final. El policía de mayor edad se acercó y dijo: «Este perro, es un héroe. Le salvó la vida». Ella sonrió entre lágrimas. «Me salvó el alma antes de eso». Esa noche, María durmió con Tito a su lado, sobre la vieja manta en el sofá. El mundo parecía más frágil, sí. Pero el amor dentro de esa casa era más fuerte que todo. Los días siguientes pasaron como un suave soplo de esperanza. María Elena, a pesar del susto por la invasión, se sentía envuelta por una paz que hacía mucho no conocía. El pueblo, solidario como solo las pequeñas comunidades pueden ser, se unió para reforzar la seguridad de su casa. Y Tito, ahora visto como un verdadero guardián, ganó el respeto y el cariño de todos. La herida en la pata sanaba bien. El veterinario del pueblo, conmovido al escuchar la historia del ataque, rechazó cualquier pago. Dijo que ese tipo de valentía no se cobra. Él salvó una vida. «Esta es mi forma de agradecer», dijo con una sonrisa sincera. Con el paso de las semanas, María y Tito encontraron una nueva rutina pero distinta a la del comienzo, marcada por el dolor. Ahora había risas, paseos más largos, tardes soleadas sentadas en la plaza y visitas de niños que venían a ver al perro valiente de doña Elena. Tito, por su parte, adoraba la atención. Pero sus ojos siempre volvían hacia ella. Ella era su centro. Una de esas tardes, mientras comían helado sentadas en un banco cerca del lago, una señora se acercó. Tenía el cabello blanco, recogido con delicadeza, y llevaba un bastón. Se sentó a su lado y comentó, observando a Tito: «Sabía que los perros sienten cuando estamos rotos por dentro». María sonrió. Miró a Tito, que estaba acostado entre sus pies. Él no solo lo sintió. «Me cosió entera otra vez». La señora asintió con una mirada sabia. «Son maestros silenciosos. Vienen con misiones. Y cuando las cumplen, eligen quedarse. Es un regalo». Esa noche, María anotó esa frase en su cuaderno. Y agregó: «Tito no vino a llenar un vacío. Vino a recordarme que todavía soy completa». Al mes siguiente, María decidió hacer algo que jamás habría imaginado antes de la llegada de Tito: adoptó otro perro. No para reemplazarlo, jamás haría eso, sino porque Tito parecía querer compartir su energía. Juntos eligieron a una hembra, pequeña y asustada, llamada Clarita. Tito la acogió como si supiera cuánto necesitaba amor. Y fue entonces cuando María se dio cuenta: el amor de Tito no era solo para ella. Era un río que fluía, encontrando nuevos caminos. Un domingo, sentada en el porche, escribió una carta a su difunto esposo. Era una costumbre antigua que había dejado de lado hacía años. Pero con Tito durmiendo en su regazo y Clarita a los pies de la silla, sintió que podía hablarle de nuevo. «Querido Carlos, sé que tú me enviaste a Tito. Lo sé como sé que el sol saldrá mañana. Él llegó como quien no quiere nada, pero trajo todo. Me devolvió la risa, la esperanza y el valor de seguir viviendo, incluso sin ti a mi lado. No habla, pero me escucha. No juzga, pero me entiende. Sé que estás ahí, sonriendo, viendo cómo él me protege, cómo me mira, con el mismo amor que tú me dabas. Gracias por amarme tanto, hasta el punto de enviarme un ángel de 4 patas. Te amo, para siempre». Ella no esperaba una respuesta. Pero esa noche, soñó con Carlos.
Él estaba en el jardín, saludando con la mano, con Tito a su lado y Tito, como en un reflejo imposible, también dormía junto a ella en el sofá. El sol se oculta en tonos dorados en el horizonte. María camina por el camino de tierra, con Tito a la izquierda y Clarita a la derecha. Los campos se extienden hasta donde alcanza la vista. El sonido del viento entre las hojas, el olor de la tierra húmeda, la sensación de ligereza en el pecho. Ella se detiene un instante. Mira a los dos. Ustedes no son solo mis perros. Son mis oportunidades de comenzar de nuevo. Tito mueve la cola. Clarita ladra suavemente. Y todos siguen adelante. ¿Tú también viviste una historia así? ¿Un perro que cambió tu vida? Cuéntanos en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite recordar que todavía existe amor puro en este mundo.